El Código Antártico, un thriller de conspiración y horror inspirado en Dan Brown y Stephen King. Prólogo. Pirámides de Giza, Egipto, 1928. El viento del desierto aullaba entre las dunas mientras Sir Edward Langley avanzaba con pasos apresurados hacia la gran pirámide de Keops. Su linterna parpadeaba y su respiración era agitada, pero sus manos temblaban por una razón mucho peor que el agotamiento. Entre sus dedos sostenía un papiro envejecido, recién descubierto en una cámara secreta oculta bajo la arena, una reliquia que no debería existir. Langley se detuvo frente a una pared donde símbolos antiguos cubrían la piedra. No eran jeroglíficos egipcios, ni sumerios, ni griegos. Eran algo mucho más antiguo, un idioma olvidado por la historia. Alzó la linterna y vio el patrón grabado. Un mapa, pero no mostraba Egipto, ni Mesopotamia, ni ninguna otra civilización conocida. Marcaba un lugar en la tierra que no debería existir. Un latido sordo resonó en su pecho cuando comprendió la verdad. La Antártida. Antes de que pudiera reaccionar, un sonido rasgó el silencio de la tumba. Un disparo. El dolor ardió en su pecho mientras la linterna caía de sus manos. Sus rodillas golpearon la arena. Su visión se volvió borrosa y su sangre se filtró entre las grietas del suelo. Una sombra emergió de la penumbra. Llevaba un abrigo largo y un anillo dorado con un símbolo desconocido brillaba en su dedo. «Lo sentimos, Sir Langley», dijo con voz fría, «pero la humanidad no está lista para esta verdad». El arqueólogo intentó hablar, pero la vida lo abandonó antes de poder advertir al mundo sobre su descubrimiento. Con una última mirada, vio cómo su asesino lanzaba el papiro a las llamas, o eso creyó. Capítulo 1. Un mensaje desde el pasado. Universidad de El Cairo, presente. La doctora Helena Carter, arqueóloga y experta en simbología egipcia, hojeaba viejos documentos en el archivo de la universidad cuando encontró algo que no figuraba en ningún registro oficial. Una carta amarillenta con fecha de 1928, firmada por Sir Edward Langley, nunca enviada. Si estás leyendo esto, significa que mi peor temor se ha hecho realidad. He descubierto algo enterrado en las pirámides de Giza que desafía todo lo que creemos sobre la historia. El mapa no señala a Egipto ni a Sumeria, señala un lugar que no debería existir, la verdadera ubicación de la Antártida. Helena sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Cómo podía un arqueólogo de 1928 hablar de la Antártida como un secreto oculto? Pero había algo aún más inquietante. En la parte inferior de la carta, Langley había dibujado una serie de símbolos desconocidos. Intrigada, Helena tomó su teléfono y escaneó la imagen. La envió de inmediato a su colega y amigo Daniel Blake, un criptógrafo que trabajaba para una agencia de inteligencia en Washington, D.C. Su teléfono sonó casi de inmediato. «Helena, ¿dónde encontraste esto?», preguntó la voz al otro lado. «En un archivo sin catalogar en la Universidad del Cairo», respondió ella. «¿Por qué?», inquirió la voz tras una pausa. «Porque este símbolo no es egipcio, ni sumerio, ni griego. Es más antiguo», explicó. «¿Qué tan antiguo?», preguntó. Daniel suspiró. «Según nuestro análisis, tiene más de 12.000 años». Helena sintió cómo el aire se volvía pesado a su alrededor. Antes de que pudiera responder, la puerta de su oficina se abrió de golpe y dos hombres con trajes oscuros entraron sin decir una palabra. Y entonces lo supo. Había tocado algo que la élite no quería que supiera. Capítulo 2. La fuga imposible. Helena sintió su corazón acelerarse cuando los dos hombres se acercaron. Uno de ellos sacó un arma con silenciador y la apuntó directamente a su cabeza. «Ven con nosotros, ahora». El otro hombre la tomó del brazo con fuerza y la obligó a levantarse.
Su teléfono vibró. Era Daniel. «No contestes», ordenó el hombre armado, pero Elena ya había pulsado la llamada. «Sí, mamá, ya te dije que estaré en casa en unos minutos», dijo, tratando de sonar casual. Hubo una pausa al otro lado y Daniel comprendió al instante. «¿Dónde estás?» «Aún en la universidad», respondió. Antes de que pudiera decir más, la puerta se abrió de golpe. Daniel irrumpió con un extintor y lo estampó contra la cabeza de uno de los hombres, que cayó con un gruñido de dolor. El otro giró su arma, pero Elena lo pateó en la rodilla, haciéndolo trastabillar. Daniel descargó una ráfaga de polvo de extintor en el rostro del atacante, cegándolo momentáneamente. «¡Corre!», gritó Daniel. Salieron disparados por los pasillos de la universidad mientras disparos silenciados resonaban detrás de ellos. Al llegar a la salida trasera, Daniel sacó las llaves de su motocicleta y gritó: «¡Sube!». Elena apenas tuvo tiempo de asentir antes de que Daniel acelerara. El jeep negro de sus perseguidores apareció en la calle y las balas silbaron junto a ellos. Elena vio un mercado a su derecha y gritó: «¡Métete ahí!». Daniel giró bruscamente, atravesando un callejón angosto lleno de puestos de frutas y telas. El jeep intentó seguirlos, pero quedó atascado entre dos muros de piedra. Cuando finalmente se detuvieron en un almacén abandonado cerca del Nilo, Elena bajó, aún temblando. Daniel sacó su teléfono y le mostró algo: la imagen del símbolo en la carta de Langley, el mismo que Elena había encontrado en la universidad. «No lo sé, pero quienquiera que sean, están dispuestos a matarnos para que no descubramos lo que significa», dijo. Elena respiró hondo. «Tenemos que ir a la Antártida», afirmó. Daniel asintió. «Pero primero necesitamos un barco». Capítulo 3. El pasaje prohibido. Ushuaia, Argentina. La ciudad más austral del mundo estaba cubierta de neblina cuando Elena y Daniel caminaron por el puerto. «Si hay alguien que pueda llevarnos a la Antártida sin hacer preguntas, está aquí», dijo Daniel. Entraron en un bar frecuentado por exploradores y mercenarios. Un hombre de barba canosa y mirada severa los observaba desde el fondo. «Capitán Hansen, necesitamos su barco», dijo Daniel. El capitán bebió un trago de whisky y dejó el vaso con un golpe seco. «Depende, ¿cuánto pagan?», inquirió Hansen. «Lo suficiente para que no haga preguntas», respondió Daniel. Hansen sonrió mostrando dientes amarillentos. «Lástima, me encantan las preguntas». Elena deslizó una foto sobre la mesa. Era el símbolo de la carta de Langley. Hansen la miró y su expresión cambió. «He visto esto antes», susurró. «En el hielo, la Antártida los espera». Capítulo 4. El viaje hacia lo prohibido. A bordo de la Aurora, Océano Antártico. El rompehielos. Aurora avanzaba lentamente entre enormes placas de hielo flotante. El océano era negro y silencioso, como si ocultara secretos en sus profundidades. Helena Carter observaba el horizonte, cubierto de una densa niebla que convertía el mundo en un lienzo vacío. A su lado, Daniel Blake revisaba nuevamente los símbolos grabados en la copia digital del papiro de Langley. «El patrón que encontramos en la pirámide no es solo un mapa», dijo Daniel, frunciendo el ceño. «Es una advertencia». Elena apartó la vista del océano y se inclinó para observar la imagen. Los símbolos representaban una estructura circular en el corazón de la Antártida, un sello. «Cuando las estrellas vuelvan a alinearse, aquellos que duermen bajo el hielo despertarán», leyó Elena en voz baja. Un escalofrío recorrió su espalda. El hielo crujió bajo la embarcación como si respondiera a sus palabras. El capitán Hansen se acercó con expresión seria. «Estamos entrando en territorio prohibido. El Tratado Antártico impide la exploración de ciertas áreas sin autorización».
Helena se cruzó de brazos. ¿Autorización de quién? Hansen vaciló. De ciertas organizaciones. Helena y Daniel intercambiaron miradas. La Hermandad de Aker, susurró Daniel. Hansen suspiró y sacó un pequeño cuchillo con una empuñadura de bronce. Helena se quedó helada al reconocer el símbolo grabado en la hoja. Era el mismo que habían encontrado en la pirámide de Keops. Lo sabía, murmuró Daniel. La hermandad ya está aquí. Antes de que pudieran reaccionar, Hansen sacó su arma y la apuntó a Helena. «Me temo que este es el final del viaje para ustedes, amigos», declaró. 2 tripulantes entraron en la cabina, también armados. Daniel levantó las manos lentamente. «Hansen, piénsalo bien, no tienes que hacer esto», dijo. Hansen sonrió con frialdad. «No es personal, solo órdenes. La hermandad no puede permitir que lleguen a su destino». Uno de los hombres los sujetó con fuerza. «Llévenlos a la bodega. Al amanecer los arrojaremos al mar». Capítulo 5. El motín de la aurora. Helena y Daniel fueron conducidos a una bodega oscura y húmeda, donde los encerraron bajo llave. Daniel forcejeó contra las ataduras. «No vamos a morir aquí». Helena observó la bodega con ojos analíticos. Si había algo que supiera hacer bien, era descifrar patrones y estructuras. Se acercó a una pared y notó una tubería oxidada que corría por el techo y terminaba en una válvula cerca de la puerta. «Puedes moverte hacia allí», susurró, girándose hacia Daniel. «Voy a intentarlo», respondió él. Daniel avanzó con dificultad y, con un empujón de su hombro, golpeó la válvula con fuerza. Un chorro de vapor ardiente salió disparado, impactando la cerradura de la puerta. «Ahora solo necesitamos esperar a que el metal se debilite», pensó Helena. 5 minutos después, Daniel dio una patada fuerte y la puerta se abrió con un crujido. Ahora tenían que tomar el control de la aurora. En cubierta, Hansen bebía café mientras observaba las olas negras del océano. Uno de sus tripulantes se acercó. «¿Cuándo los arrojamos al agua?» Hansen respondió: «Al amanecer. Quiero que las aguas estén lo suficientemente frías para que no duren ni un minuto». El tripulante asintió y se retiró. Hansen se llevó la taza a los labios, y entonces algo lo golpeó en la cabeza con fuerza. Cayó al suelo con un gruñido de dolor. Helena estaba sobre él, sosteniendo una barra de metal. «Suelta el arma», ordenó Daniel, quien se había hecho con el rifle de uno de los tripulantes desprevenidos. Los marineros que aún eran leales a Hansen se tensaron, dudando si atacar o no. «Si alguien más mueve un dedo, los arrojamos por la borda», añadió Helena con frialdad. Hansen apretó los dientes y murmuró: «Van a condenarnos a todos». «No», dijo Daniel, pateando el arma lejos del capitán. «Vamos a descubrir la verdad». Con Hansen y su tripulación sometidos, Helena y Daniel tomaron el control de la aurora y lo dirigieron hacia las coordenadas ocultas en el papiro de Langley. La Antártida estaba a solo unas horas de distancia. Capítulo 6. El Templo Negro. Base abandonada en la Antártida. El Aurora llegó a la costa de un territorio prohibido. No había bases científicas ni señales de vida humana, solo un paisaje helado y desolado. El viento silbaba con un tono inquietante mientras Helena, Daniel y su equipo descendían del barco. Llevaban trajes térmicos y equipo de exploración, pero ni siquiera eso los protegía del frío extremo. «Dios, nunca había sentido algo así», murmuró Emma Rousseau, la criptógrafa del grupo. «Sigamos avanzando», ordenó Daniel. Conforme se adentraban en la tundra, Helena vio algo a través del velo blanco de la tormenta. Una estructura oscura emergiendo del hielo como una catedral profana. No era natural, era antigua, era imposible. Helena sintió que su corazón se aceleraba al ver aquella catedral negra enterrada en la nieve.
Sus muros colosales estaban hechos de una piedra que no pertenecía a este mundo. «Esto no puede ser real», susurró Bourne, el geólogo. Helena corrió la mano por la piedra y sintió un hormigueo recorrerle la piel, como si algo dentro del templo estuviera vivo. Daniel apuntó su linterna hacia la entrada y vio una inscripción grabada sobre el umbral. «Aquí duerme Aker, el guardián del umbral. No abras la puerta». Un eco gutural resonó desde las profundidades del templo y el suelo vibró bajo sus pies. «Esto es una mala idea», murmuró Tariq, el guía inuit. «Este lugar no es para los humanos», pero Helena sabía que ya no había vuelta atrás. Ella había venido para abrir la puerta. Capítulo 7. Los símbolos de Aker y su conexión con el pasado. El Aurora flotaba inmóvil a pocos metros de la costa helada, y la Antártida se extendía frente a ellos como un desierto blanco e infinito. El viento rugía cortante mientras Helena, Daniel y su equipo avanzaban por la tundra. Cada paso se sentía pesado, no solo por el frío, sino por algo más, algo invisible que oprimía el aire como si una fuerza desconocida los estuviera observando desde las sombras del hielo. Entre la ventisca, Helena vio la estructura oscura. Un templo, no natural, sino antiguo, emergiendo del hielo como una catedral negra. La piedra del templo vibraba con vida. Helena encendió su linterna y observó los símbolos grabados en sus muros. No eran jeroglíficos egipcios ni escritura cuneiforme sumeria. Eran inscripciones que combinaban varios sistemas, una mezcla de los legados de las culturas más antiguas del planeta. Emma, la criptógrafa, se inclinó y escaneó los grabados con su dispositivo. Estas inscripciones tienen características de las culturas más antiguas, pero todas están combinadas en un solo lenguaje, dijo en voz baja. Daniel preguntó, «¿Cómo es posible?». Y Helena observó con asombro los paneles que contaban una historia, un mensaje y una advertencia. El primer panel mostraba figuras humanoides mirando al cielo, sobre el cual se dibujaba una constelación. Emma explicó que ese cielo no correspondía al nuestro, sino a un firmamento de hace miles de años, o incluso de otro mundo. El segundo panel mostraba figuras humanoides construyendo pirámides, pero no eran egipcias, mayas ni sumerias. Eran algo más antiguo. Los pueblos de la antigüedad solo imitaban algo preexistente, murmuró Daniel. El tercer panel era el más aterrador. Una gran puerta se abría, y del otro lado emergían sombras, criaturas imposibles sin forma fija, masas oscuras con extremidades retorcidas y ojos que parecían ventanas a otro lugar. Tariq, el guía inuit, se persignó, y Helena sintió un escalofrío al recordar que estos símbolos eran similares a los hallados en Göbekli Tepe, el sitio arqueológico más antiguo conocido. El cuarto panel mostraba a una figura humana de rodillas frente a las sombras, extendiendo los brazos en señal de rendición, acompañado de una inscripción que decía: «El trato fue hecho, sus descendientes reinarán, pero la puerta nunca deberá abrirse». Emma, con la voz temblorosa, concluyó que la hermandad de Aker no adoraba a estas criaturas, sino que las contenía. Estos antiguos sabios, quienes habían sellado la puerta en tiempos inmemoriales, habían dejado un legado de advertencia que trascendía culturas: egipcios, sumerios, mayas, olmecas e incluso los constructores de Göbekli Tepe. Capítulo 8. El origen de la hermandad. Flashback hace más de 12.000 años. El viento helado aullaba sobre la tundra en el continente que hoy llamamos Antártida, pero que en esa era olvidada era un lugar templado y próspero. Una civilización desconocida prosperaba en estas tierras. Los antiguos Akeru, así se llamaban, no eran simples humanos, eran sabios, visionarios y guardianes de un conocimiento prohibido, un saber que no debía ser tocado.
Todo comenzó cuando exploradores de la Gran Ciudad Negra, situada en lo que hoy es la Antártida, descubrieron una estructura enterrada en las montañas. Era ciclópea, más antigua que cualquier construcción hecha por sus manos, una puerta de piedra negra cubierta de inscripciones en un idioma ininteligible. Los sabios Akeru estudiaron la puerta durante años, intentando descifrar su propósito. Algunos creían que era una entrada a los dominios de los dioses. Otros pensaban que era un artefacto de los ancestros. Pero un día, la puerta se abrió y lo que emergió de ella no era humano. Al principio fue solo un eco, un susurro en el viento. Luego llegaron sueños y visiones de criaturas que se deslizaban entre las grietas de la existencia. Finalmente, esas sombras se materializaron en la carne, emergiendo de la puerta como si hubieran estado esperando pacientemente. Los Akeru al principio creyeron que eran dioses, pero pronto descubrieron la terrible verdad. No eran creadores, eran devoradores. El horror se desató sobre la Gran Ciudad Negra, arrasándola en cuestión de semanas. Los últimos 13 grandes sacerdotes de Aker comprendieron que no podían vencerlos, solo podían sellarlos. Elaboraron un ritual prohibido utilizando las últimas energías de su civilización para crear un sello indestructible. Construyeron el templo negro a su alrededor utilizando una piedra única, capaz de contener la energía de los seres del otro lado, y con un último sacrificio sellaron la entrada para siempre. Los 13 grandes sacerdotes dieron su vida en el proceso, sus cuerpos se fundieron con el sello, y su sangre quedó impresa en los muros. La Gran Ciudad Negra fue abandonada y cubierta de runas y advertencias, mientras los sobrevivientes huyeron y llevaron el conocimiento del horror a otras partes del mundo. Así nació la Hermandad de Aker. Los Akeru se dispersaron, llegando a Egipto, Sumeria, y dejando ecos en los templos de los mayas y olmecas, e incluso en Göbekli Tepe. Los dioses antiguos no vinieron del cielo, vinieron de abajo. Capítulo 9. El horror bajo el hielo. El eco del latido retumbó en la oscuridad. No era un sonido ni algo físico. Era como si el mismo aire vibrara con una presencia antigua y maligna. Helena retrocedió mientras la gran puerta negra continuaba su apertura. Un resplandor azul oscuro surgía de la grieta, una luz que no iluminaba, sino que absorbía la realidad. El suelo tembló bajo sus pies. Daniel tragó saliva, sintiendo un frío más allá del hielo, un frío que no pertenecía a este mundo. Emma, con la voz quebrada, murmuró: «Esto no es posible». Helena quería moverse, pero sus músculos no respondían, y su mente le gritaba que corriera y cerrara la puerta. Pero ya era demasiado tarde. Desde la grieta emergió un brazo, pero no era un brazo humano, ni siquiera el de algo vivo. Era una extensión de oscuridad líquida, una sustancia sin forma definida que se movía como si despertara después de milenios de encierro. El brazo se deslizó sobre el suelo como un tentáculo, probando el aire. Bohan, el geólogo, fue el primero en gritar: «Dios mío, eso no es real». Intentó retroceder, pero la sombra se movió demasiado rápido. Se estiró como un relámpago y lo tocó. Vaughn se congeló. Su piel se resquebrajó en 1000 grietas oscuras como si algo lo estuviera absorbiendo desde adentro. Abrió la boca para gritar, pero no salió sonido alguno, y su cuerpo colapsó en polvo negro. No quedó nada de él, solo un eco, un recuerdo de lo que alguna vez fue humano. Tarik, el guía inuit, corrió hacia la salida, pero la puerta del templo se cerró de golpe, atrapándolos en la oscuridad. La sombra se replegó y, de la grieta, emergió una silueta más grande, algo que no pertenecía a la lógica del mundo. No tenía forma fija ni rostro. Sus ojos, si es que podían llamarse así, eran ventanas a otro lugar. No miraban, solo absorbían. La criatura avanzó lenta y segura.
Su sombra se expandía y retraía, como si respirara. Elena sintió su mente fragmentarse. Su conciencia temblaba como si algo en su interior quisiera salir. Daniel disparó con su rifle. Las balas entraron en la oscuridad y salieron por el otro lado, sin causar daño alguno. Emma sollozaba. «Dios, Dios, Dios». Elena cayó de rodillas, sintiendo el peso de la criatura en su mente. Un peso antiguo, el peso de algo que no debía existir. Y entonces la criatura habló, no con palabras, sino con pensamientos. «Gracias». El templo comenzó a temblar. Las inscripciones en las paredes se reescribieron solas, como si algo deshiciera el sello milenario. Emma gritó: «La puerta se está abriendo más, necesitamos cerrarla». Daniel intentó moverse, pero la sombra lo alcanzó y lo tocó. En un instante su piel comenzó a descomponerse, como si la realidad misma lo devorara. En ese momento, un disparo de escopeta retumbó en la cámara. Un tentáculo oscuro se replegó. Elena giró la cabeza y vio a Hansen, de pie con una escopeta recortada en las manos. Su rostro, cubierto de sangre, mostraba una determinación absoluta. «No voy a dejar que esta maldita cosa salga de aquí». Hansen se abalanzó sobre la criatura disparando una y otra vez. Cada explosión de pólvora hacía que la sombra se contrajera, como si el fuego tuviera algún efecto sobre ella. Daniel, jadeando, sintió que su piel regresaba a la normalidad. «Podemos dañarla», gritó. Emma manipuló los símbolos en la pared. «El sello, podemos reactivarlo, pero necesitamos contenerla dentro de la grieta». Hansen miró la puerta y luego a la criatura y tomó una decisión. Se lanzó contra la sombra, usando su propio cuerpo como ancla. Las extremidades oscuras se envolvieron a su alrededor, y Hansen gritó de agonía mientras la sombra lo absorbía. Pero él no la soltó. Con su última fuerza, Hansen empujó la criatura dentro de la grieta. Emma activó el símbolo final, y la puerta se cerró con un estruendo ensordecedor. Un rugido gutural llenó la cámara y la sombra desapareció en la oscuridad. El templo se derrumbó. Capítulo 10. Escape y silencio. Elena y los sobrevivientes corrieron hacia la salida justo cuando el templo negro se colapsaba sobre sí mismo. El viento helado los golpeó con furia al emerger de las ruinas. Detrás de ellos solo quedó el silencio. Hansen había cumplido su misión. La puerta estaba sellada de nuevo, por ahora. Epílogo. El siguiente intento. Años después. El viento helado rugía sobre el continente prohibido. La Antártida permanecía intacta, o al menos eso parecía. Un helicóptero negro descendió lentamente entre las ruinas enterradas bajo capas de nieve y hielo. Su luz parpadeante iluminó la vasta tundra desolada. Cuando las hélices se detuvieron, un grupo de hombres con trajes térmicos avanzó en formación militar, cargando equipo de perforación de última tecnología y sensores capaces de detectar anomalías bajo el hielo. No eran científicos, eran algo peor, eran la élite. Un hombre alto, de cabello plateado y ojos fríos como el hielo, bajó del helicóptero. Alexander Graves, líder de una facción secreta de la Hermandad de Aker, había llegado al último rincón del planeta para recuperar lo que había sido sellado. Uno de sus hombres se acercó con una tableta en la mano. «Señor, hemos localizado la anomalía». Graves tomó la tableta y observó la imagen en la pantalla. Los satélites habían detectado algo justo debajo de ellos. Una estructura circular oculta bajo kilómetros de hielo, la misma que los registros de la hermandad marcaban como prohibida. Con una mirada severa, se volvió hacia su equipo. «Preparen la perforación». Los ingenieros se pusieron en marcha. El hielo crujió con un sonido gutural cuando las perforadoras iniciaron su trabajo. La temperatura descendió aún más, y Graves observó en silencio los monitores,
viendo cómo la imagen térmica mostraba la silueta de la puerta negra revelándose lentamente. Entonces, la señal del equipo parpadeó. Los ingenieros se miraron entre sí. Uno de ellos titubeó. «Señor, estamos detectando una vibración». Graves frunció el ceño. «No estamos perforando el suelo, no, señor». Antes de que pudiera preguntar más, un fuerte estruendo sacudió la tierra. La grieta en el hielo se expandió con un sonido que no era natural, como un latido colosal. Uno de los soldados apuntó su rifle al suelo, pero antes de que pudiera reaccionar, el hielo explotó bajo sus pies. Cayó de rodillas y gritó, mientras un tentáculo de sombra emergía de la grieta, envolviendo su cuerpo en segundos. El soldado no tuvo tiempo de gritar de nuevo. Su piel se marchitó, sus ojos se hundieron y su cuerpo colapsó en polvo negro. El viento se llevó su existencia como si nunca hubiera estado allí. Los demás soldados retrocedieron aterrados, pero Graves no se inmutó. Sabía que esto iba a suceder. Uno de los técnicos llegó corriendo con una caja metálica sellada con múltiples cerraduras biométricas. Graves escaneó su retina y la caja se abrió. Dentro, sobre un cojín de terciopelo negro, descansaba un objeto de bronce, cubierto de símbolos antiguos, los mismos que habían sido tallados en la piedra de la Gran Pirámide de Giza. La llave, recuperada de los archivos prohibidos de la Hermandad. Graves tomó la llave con calma y caminó hacia la grieta en el hielo. A sus espaldas, los soldados seguían gritando mientras más tentáculos de sombra emergían del abismo, arrastrándolos uno por uno. Pero él no miró atrás. Solo avanzó hasta la puerta negra, se detuvo frente a ella y encajó la llave en su centro. La piedra vibró bajo sus manos, el hielo se resquebrajó como vidrio roto, y entonces la puerta negra se abrió. No como la última vez, no con lentitud, esta vez se abrió de golpe. El viento se detuvo, el tiempo pareció congelarse, y una voz gutural emergió desde las profundidades de la oscuridad. «Gracias». La sombra cruzó al otro lado. El final de la historia era tan impactante como inquietante. La élite había liberado algo que jamás debió ser hallado, y el futuro de la humanidad pendía de un hilo. Las advertencias habían sido ignoradas y ahora, el mundo se enfrentaba a una amenaza que había estado sellada durante milenios, pero que ahora regresaba con furia. Financial.